una isla llamada teatro, con Ed Reseña. ¿Qué temas pueden tratarse en el teatro? ¿Todos los temas, toda la vida cabe en un escenario? ¿Qué temas son más adecuados para niñas y niños? ¿Los niños y las niñas no entienden si se les habla de temas complejos? ¿Siempre el teatro para estos públicos debería ser didáctico? ¿Qué pasa si no enseña nada? ¿Qué pasa si no genera respuestas, sino más bien genera preguntas en las niñas y los niños? ¿Cómo se les habla? ¿Con qué códigos? ¿Con qué símbolos? ¿Por qué los personajes de niñas o niños son interpretados la mayoría de las veces por personas adultas? Hoy solo tengo ganas de hacer preguntas, aunque no tenga las respuestas claras. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay juegos de mesa, agua de Jamaica y, por supuesto, teatro, mucho teatro. Hace unos días fue el Día de la Niña y el Niño, el Día de la Niñez, y como ven, me gusta ver siempre, no solo en este día, obras para jóvenes audiencias, para niñas y niños, y el domingo pasado el 30 de abril, fui a ver Pato, Muerte y Tulipán, de Proyecto Perla, escrita y dirigida por Aide Boeto, actuada por Micaela Gramajo y Daniela Arroyo, y yo no había visto esta obra, y justo me dejó muchas preguntas. Algunas de esas preguntas son las que puse al principio de esta intro. Y justo hoy hablaremos de esta obra y de otras en las que participa Micaela Gramajo. Hoy Mica nos visita en la isla, actriz, directora, dramaturga. Hablamos de teatro para niñas y niños, para público joven o jóvenes audiencias, como también se le llama. Hablamos de Proyecto Perla y de la residencia que tienen estas semanas en el Centro Cultural del Bosque. Pero también salieron muchos temas relacionados con su visión del teatro, con las preguntas que se ha generado, con las preguntas que se sigue generando, con el tipo de teatro en el que ella cree, tanto para jóvenes audiencias como para adultos, y justo también hablamos como de eso, ¿no? De por qué esa división. Yo le hice varias preguntas también, algunas de las preguntas que mencioné en la intro. Entonces, fue una conversación muy interesante. Yo siempre sé que digo esto, pero fue una conversación donde yo llevaba preguntas y en el momento se me iban ocurriendo otras y fue una gran experiencia. Y bueno, los dejo con esta entrevista donde Mica también nos habló un poco de su vida, de su familia y sus recuerdos de la niñez. Me acuerdo de ver Pollito, del impacto que sentí, de las preguntas que me provocó y de las imágenes que presentaba. Fue ahí cuando conocí el trabajo de Micaela. Me acuerdo de la potente eco y de verla por primera vez en escena en Algo Pasó. Me acuerdo de ver Catsup en la teatrería y sorprenderme al ver su dirección en una obra para infancias. Me acuerdo de su trabajo en Un tropel de mariposas dinamita el aire y de esa entrevista que tuvimos en el Salón de Lenat hablando de ese proceso muy particular. Me acuerdo de verla convertirse en Emma para Cosas Pequeñas Extraordinarias y emocionarme con la desesperación y confusión que siente ese personaje. Recientemente la recuerdo en Malas Palabras, en conmoverme con ese texto y con los momentos en los que cantaba. Hoy me siento muy contento de tener aquí en esta isla a Micaela Gramajo. Hola, Mica. Hola, Ed. Muy feliz de estar aquí, de hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Si hubiera una isla, Micaela Gramajo, o si ves tu vida como una isla, ¿qué hay en esa isla? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede tocar? ¿Qué se puede oler? Pues sin duda pienso que teatro. No sé si eso es feliz o triste, pero a veces siento que es una alegría y a veces lo vivo como una condena, como esto es lo único que sé hacer. Y bueno, cada vez es más difícil hacerlo además, entonces sí, a veces me siento atrapada en ese territorio justo, pero casi la mayoría del tiempo me siento feliz de poderlo hacer. Creo que hay una parte de lo que hago y de lo que disfruto hacer que tiene que ver con la investigación, entonces me imaginaría en esa isla una especie de laboratorio, de laboratorio químico incluso. Me gusta mucho pensar en la actuación y eso le comparto a mis alumnos. Ya no quiero decir alumnos porque Aranza Durán me acaba de contar que alumno significa sin luz. Entonces no diré más alumnos, diré estudiantes. Qué fuerte. La palabra alumno significa sin luz. Alumno, sin luz. Ajá.
Estoy en ese mundo, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, donde las por favor. palabras me están como persiguiendo y sus etimologías. Te entiendo. Infancia, por ejemplo, significa infala, sin voz, que no tiene voz. Entonces también la palabra infancia es algo que quiero empezar a dejar de usar. Y ahora que estás en todo esto, ¿cómo te refieres al teatro para, qué dices, para niñas y niños, para niñes? niñas y niños, niñes, niñeces. Okay, Pero bueno, sí estoy en un momento donde la lengua qué interesante. se me enreda y se complica porque sí que estas palabras que hemos usado siempre y que ya no las asociamos a su etimología primaria, creo que está bueno volverlas a mirar y decir, esto no lo quiero decir. Y ahorita que dije alumnos, me acordé. A mis estudiantes les digo, ¿no? A mí hay algo de la actuación que en este momento me fascina, me enloquece, me erotiza, que tiene que ver con lo que yo llamo las drogas, o sea, con las cosas que hacemos para que en nuestro organismo sucedan cosas. Obviamente no estoy hablando de drogas, sino de... Como estímulos. Claro, de tu mirada me hace algo que genera modificaciones en mi tejido nervioso. Una palabra que tú me digas me hace cosas, ¿no? Ahora que decías esta introducción, la verdad me emocioné. O sea, estamos en, no sé, el olor del té nos hace cosas, ¿no? Claro. Solo mirar el pan dulce nos genera empezar a salivar, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta pensar mucho en la actuación desde ese lugar, desde el placer y desde decir, si yo me pellizco, siento algo, ¿no? Si yo me acaricio, siento otra cosa. Y como, entonces, bueno, volviendo a la isla y a tu pregunta, porque yo tiendo a divagar, me imaginaría eso como una especie de laboratorio donde hay muchas sustancias, objetos, cosas, palabras y todo para estimular el cuerpo, ¿no? Y con eso generar actoralidad. También pienso y vivo la dirección como un laboratorio de investigación y en ese sentido también otra vez, ¿no? El laboratorio. Claro, ¿cómo sería este laboratorio teatral, no? Me encantaría poder tener arquitecturas locas, muros que puedo alterar, romper, dibujar, pues sí, un espacio de juego, ¿no? ¿Cuál sería este espacio de juego teatral en mi isla? Eso sería fundamental, ¿no? Y eso, todas las cosas que me estimulan, ¿no? Y pues algo que también, como en mi carrera en momentos me pesó y me persiguió, y por eso también ahora que decías esta introducción me emocioné porque, o lo que más bien lo que hablábamos antes de empezar a grabar, como que yo siempre me sentí muy encajonada por la comunidad teatral en un tipo de teatro. Micaela pues es la que hace teatro para niñas y entonces ahí está, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en Bola de Carne y empecé a hacer teatro para adultos, había algo como de, no, tú no eres de este territorio, ¿no? Tú eres del teatro para niños, que además es con Lo hacen menos. Claro, sí, con sí. Gesto, ¿no? Despectivo de, es ese teatrito de allá y no vengas para acá, ¿no? Y yo he luchado mucho como sacudirme esa etiqueta, con decir, yo no me quiero definir de un bando ni del otro, ni de un tipo de teatro ni del otro. Quiero poder hacer lo que quiera hacer en el momento en el que lo quiera hacer. Quiero poder descubrir formas de la teatralidad nuevas y que sean divertidas para mí, estimulantes, y no quiero tener que atender a una etiqueta, ¿no? Aunque sí soy una abanderada aguerrida del teatro para las niñeces porque políticamente, socialmente y artísticamente me importa mucho, pero quiero poder hacer lo que sea, ¿no? Claro. Entonces... Y nada más para dar esa pequeña como aclaración, bueno, o una observación, lo que comentábamos antes de grabar es que yo te decía justo que yo no te conocí para este teatro de niñeces, sino yo te conocí, justo como lo decía en la intro, ¿no? De los Me Acuerdo, que yo te conocí con Pollito y con todo este teatro más para adultos, ¿no? Sí. Y este teatro que también es muy yo lo siento como laboratorios, o sea, pienso en Pollito, pienso en Eco y algo pasó también, lo fue así, ¿no? O sea, que son más como laboratorios y como procesos muy, muy interesantes y cambiantes, porque Pollito le he visto 3 veces y es diferente, no, 2 veces y es diferente las veces que le he visto, y con Eco igual, ¿no? Sí. Entonces es interesante también eso que dices, y yo sí, como te conocí primero por lo otro y veo lo de las niñeces ahora, yo no te etiqueto como tal, más bien no en decir Micaela hace un tipo de teatro, sino encuentro ciertos estilos, pero que tienen que ver más con generar preguntas, con procesos que pueden cambiar. La forma en la que ves el teatro sí se ve presente en todas tus obras, aunque sean diferentes, más allá de si solo haces este tipo de teatro, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Platicaba el otro día con Bernardo, que es mi
mejor amigo y pues mi colega en Bola de Carne, y hablábamos de cómo hay algunas obras de teatro o algunas obras de arte en general, ¿no? Que de las distintas, digamos, formas de expresión artística que cierran una conversación. O sea, yo hago una obra para decir, ya lo sabía antes, o lo descubro en el camino, para decir, no sé, el amor de la madre es el amor más importante. Y entonces, puedo decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay algo donde seguramente esa obra que yo haga, pues, si termina diciendo eso, pues cierra la conversación. Hay algo como de, pues sí. Claro. Salimos del teatro y decimos, sí. Sí, y ya. Vamos por una cerveza, ¿no? Entonces, como que hablábamos de esto porque estábamos revisando trabajos previos. Yo estoy revisando un trabajo previo porque estoy haciendo por fin mi tesis de licenciatura. Okay. Y decíamos como que cómo lograr hacer obras que abran la conversación, que no la cierren nunca, que sea... Y siento que a lo mejor hay algo allí de lo que me pasa con mis trabajos y que por eso nunca siento que son trabajos terminados, ¿no? Que las obras son unos bichos vivos que necesitan cambiar, modificarse, transformarse, metamorfosearse, volverse a preguntar cosas, correrse del lugar para decir, esta pregunta que yo me hacía ya no me resuena, necesito hacerme una nueva. Y eso, pues, no solo va a incidir en el discurso, ¿no? En lo que subyace en el fondo o en la superficie de la pieza misma, sino en cómo se formula la pieza misma. Okay. Entonces, es por eso que siento que ese laboratorio abierto, esas preguntas que se están todo el tiempo palpitando, moviendo y que van a generar movimiento. Como que no me imagino un teatro que no lo tenga en mi trabajo, sí, ¿no? Sí, o sea, respeto que alguien lo haga distinto. Sí, exacto. Sí, es que todo lo que dices corresponde totalmente a todo lo que yo he visto de ti, ¿sabes? O sea, como que es interesante eso. Ahora, volviendo un poquito a la isla, si en esta isla tú pudieras, por un día, o sea, tú estás sola en esta isla, y por un día una persona puede acompañarte y tú le puedes mostrar desde la mañana hasta la noche y después se va a ir esa persona. ¿Qué persona sería? Puede ser un familiar, alguien vivo, alguien muerto, un personaje histórico, alguien que admires. ¿Con quién te gustaría compartir tu isla por un día? La verdad, así que de forma muy inmediata pienso justamente en Bernardo Gamboa y en Daniela Arroyo, ¿no? Pienso en los dos porque sí son como mis dos matrimonios laborales más intensos, ¿no? En todo sentido. Y son justo los dos espacios. Yo vivo a estas personas que tanto amo y admiro como territorios también. Okay. O sea, como llego a mi territorio Bernardo, llego a mi territorio Daniela y ¿Y te comportas diferente en cada territorio? Súper distinto. Okay. Sí. Hay muchas diferencias porque, claro, hay muchas complejidades psicológicas en la relación personal y también muchas complejidades psicológicas en la relación laboral. Okay. No es lo mismo también para mí relacionarme con un hombre, con una mujer, cómo funcionan las co-creaciones, las codirecciones, los acompañamientos creativos, ¿no? Entonces sí, yo siento que soy dos Micaelas muy distintas en cada uno de esos territorios, ¿no? Aunque obviamente pues mi esencia ahí esté. Entonces sí pienso en ellas dos porque sí, como mi vida creo que mi vida teatral está fundamentada hoy y desde hace 12 años en esas dos parejas, ¿no? que tengo. Y muy diferente, o sea, muy diferentes los proyectos, ¿no? O sea, si pensamos en Bola de Carne y si pensamos en el Proyecto Perla, es como totalmente opuesto, pero qué rico también para ti, ¿no? O sea, qué enriquecedor. Sí, para mí son muy distintos, pero a la vez pues están conectados, ¿no? Como estas raíces de los hongos, ¿no? Por debajo de la tierra, o de estos árboles que están muy lejos, pero que se comunican por debajo. Claro. Como tengo esa sensación, ¿no? Y sí, la verdad que yo soy una especie de virus, o no sé cómo decirlo, que va robando de un lado para llevar al otro, ¿no? Okay. O sea, como sí hay, por ejemplo, muchas ecuaciones procedimentales del teatro que investigamos de manera más activa en Bola de Carne, por ejemplo, que tenemos como un laboratorio permanente. Okay. Y hay como hallazgos que tengo ahí que después me robo
¿no? Ok. Para Proyecto Perla. Hay cosas de cómo funciono en la dirección, en la creación, que intento robar también para llevarme a Bola de Carne. O sea, como que sí hay un diálogo permanente, ¿no? Ok. Y también ha habido colaboraciones, o sea, al final pues sí estamos muy juntos. Sí está conectado, Sí. claro. Para ir entrando un poco en... bueno, ahorita Proyecto Perla, que eres Ajá. tú, Iday Arroyo, tiene esta residencia en el Centro Cultural del Bosque. Ya pasó, en el momento que sale este podcast, ya pasó Malas Palabras Catsup y está sucediendo Pato Muerto y Tulipán. Y vendrán dos fines de semana de Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Y hablando un poquito de la niñez, te quiero hacer una pequeña dinámica. Yo te voy a dar, se llama Imágenes de la Niñez. Entonces yo te voy a dar como un concepto o una palabra, sí, un concepto, un elemento, y tú necesito que me digas, corto, una imagen, o sea, como un recuerdo transformado en imagen. O sea, si yo te digo leche, es un ejemplo, la leche que mi mamá me daba, ¿sabes? Ajá, O sea, ok. algo así. Relacionado a la niñez. Vale. Vale. ¿Va? Ujú. Va. Un cumpleaños. Hoy tengo muchas, elegiré una que es un cumpleaños que me organizaron mi mamá y mi papá en el bosque de Tlalpan. No recuerdo si es mi cumpleaños de 6 o de 7, pero lo que más recuerdo es mi piñata de E.T. Estaba obsesionada con E.T. y en mi familia, por venir de otro país, el mundo de las piñatas siempre fue complejo y doloroso, porque mis papás no entendían cómo algo tan hermoso era destruido. Claro. Entonces eso hizo que generáramos como una relación afectiva con las piñatas muy fuerte. Supongo que igual... Perdón, y yo voy a hacer preguntas ya. Sí, sí, ¿Tú sí. naciste aquí o naciste...? No, en Argentina. En Argentina. Y sí. mi mamá y mi papá también. Ok, ok, Ajá. ok. Entonces sí... ¿A qué edad viniste aquí? Yo llegué muy chiquita, de meses. Ok, Llegué ok, de ok, 5 ok, meses. ok, ok. Pero vivimos en un gueto argentino, digamos, Ok. del exilio, hasta como mis 8. Ok. Entonces yo siento como que salí a México a los 8 años, más o Ok. menos, ¿no? A probar cosas de comida que no había probado, Ok, a ok. relacionarme con niñas mexicanas, muchas cosas, ¿no? Fueron pasando en esa ya como infancia más de primaria alta. Ajá. Entonces, pues eso, las piñatas eran una pequeña tragedia. Eran una pequeña tragedia cuando se rompían. Yo recuerdo mucho la cara de mi mamá, ¿no? Cuando la piñata se rompía, había algo como de, esto es un objeto muy hermoso, una artesanía que se destruye. O sea, había algo como de, ok, ¿no? Jugamos a esta tradición porque, ¿no? Los cumpleaños y tal, pero sí que era fuerte. Y entonces yo recuerdo que logré rescatar la cabeza de E.T. y la tuve mucho tiempo en mi cuarto, ¿no? Ok. Y guardaba cosas ahí hasta que un día me empezó a dar miedo. Y entonces yo en la noche como que me quería dormir y abría el ojo y veía a E.T. y como que tenía esta cosa de, está vivo, va a parpadear. O sea, me empezó a dar muchísimo miedo. Entonces le dije a mi mamá, ya estoy lista para tirar a E.T. Y al día siguiente ya lo tiramos. Y una última anécdota es que mi hermano y yo a la fecha seguimos peleando por de quién era la piñata de E.T. Y entonces hace poco, fueron los 80, mi papá y yo tuve que sacar muchas fotos para un regalo que le hicimos. Y por fin encontré las pruebas fidedignas. O sea, él de decía que esa- la piñata era de su Era de él, cumpleaños. porque teníamos fotos donde estamos los dos. Claro. Yo le llevo 5 años a mi hermano. Ok. Y estamos los dos con la piñata de E.T. Entonces él decía, no, esa piñata fue mía. Y entonces ya por fin encontré las fotos de ese cumpleaños en un sobre que dicen mi cumpleaños de Micaela, 7 Claro, años, sí era claro. mi cumpleaños de 7. Y todos los niños que se ven y niñas que se ven en la fila son de mi edad. Entonces Ok. por fin le pude decir a Tienes la Federico, prueba. era mía. E.T. era mía. Muy bien. Qué bien. Ok, siguiente palabra. Escuela. Escuela. Relacionado con la niñez. Mira, ¿te ves cómo estoy yo Ajá, también? está bien. No pienso que está mal decir infancia, Pero de está verdad. interesante, Solo pero está pienso, interesante darle esa... Sí. o sea... ir como a ya esa- cuando lo sabes, ya te Claro. empieza a dar como un Sí. ay. Sí, pero Claro, claro, claro. pues a la vez es una palabra que está súper integrada y Sí, normalizada, sí, ¿no? claro. Ajá. Pues de escuela también tengo muchísimos recuerdos, muy, muy felices, la verdad. Tuve escuelas en las que fui muy, muy feliz. Sobre todo, pues la primera etapa como de preprimaria, fui en una escuela que se llamaba CEDI, que era una escuela que tenía un jardín gigante, teníamos animales, había cabritas, tortugas, gallinas, había una parcela, entonces sembrábamos, los días de primavera y verano que hacía calor ponían alberquitas inflables, o sea, era una escuela muy feliz. Y era una escuela donde además mamás y papás estaban muy involucrados en
en el cotidiano de la Ok. escuela. Entonces, como recuerdo esa etapa como de preprimaria, como con muchísima alegría. Mi mamá, que ella era teatrera, fue mi maestra de expresión corporal en las escuelas y de teatro y así desde que yo era muy chiquita. Entonces, eso también. Y después cuando yo salí de la preprimaria, como mi mamá tuvo un momento de ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a qué primaria va a ir? Y entonces ella abrió una primaria que tuvo 3 años y era una escuela súper mega hippie, o sea, era increíble. No teníamos ni pupitres, estudiábamos tirados en la alfombra. Y éramos grupos de 7 niños, en una escuela súper chiquitita. Entonces, pues sí, y que mi mamá fuera la directora, pues era increíble, ¿no? Porque cuando tenía que ir a la dirección, pues quien estaba ahí era mi mamá. Y recuerdo esa etapa como eso, muy increíble. Y justo a los 8 años, esa escuela cerró y entonces yo llegué a una escuela, era la escuela activa, pero para mí era una cosa que no podía entender, ¿no? O sea, una escuela de cemento con salones que decían cuarto, quinto, con pupitres. O sea, yo conocí el pupitre a los 8 años. Ok. Sí. Ok, muy bien. Ay, qué padre. Amigas y amigos de la niñez. Pues tengo también mis 2 amigas que son mis amigas del exilio, mis hermanas del exilio, y seguimos siendo amigas a la fecha. Y somos amigas, Genoveva y yo somos amigas desde los 5 meses. Es la primera persona que conocí cuando llegué a México. También su mamá argentina llegó a México en esa época, pero ella nació aquí. Y María, que a ella la conocí a los 6 años. Nosotras 3 somos como hermanas, porque te digo, como las familias exiliadas, pues no teníamos en México abuelos, abuelas, tíos, primos, etcétera, pues como conformamos una comunidad, ¿no? Y nos hicimos familia, familia de experiencia, de cariño, de afecto y todo. Entonces, a ellas 2, pues sí, son mis amigas, pero son mis hermanas también. Claro. Ajá, pienso en ellas. La siguiente palabra es familia. Familia, pues mira, justo relacionado, ¿no? Mi relación con mi familia de sangre siempre ha tenido pues un lado muy triste, que es que pues crecí lejos de ellos y ellas, ¿no? Entonces, como que, y además en la infancia para mí era muy difícil de entender por qué, ¿no? Como que llegaba el lunes y llegábamos a la escuela y todos los niños y niñas decían, ay, fui a comer a casa de mi abuelita y me fui a jugar con mis primos. Y yo había al principio algo que solo no entendía. ¿Por qué yo no tengo eso, no? ¿Por qué, no? Yo quiero ir a casa de mi abuela, ¿no? Entonces, pues era triste, me enojaba, porque además nadie me explicaba bien por qué, ¿no? Entonces, pero por un lado, en todos esos años de infancia y los años, digamos, de la dictadura en Argentina, pues hicimos aquí en México una comunidad, pues que era una familia y que era hermosa, ¿no? Llena de amigos. O sea, yo tenía otros primos y primas que no eran de sangre, pero eran mis primas y primos. Claro. Y de hecho son amigas y amigos que sigo viendo y queriendo al día de hoy. Y que sus mamás y papás son mis tíos y tías. Pero sí había esta cosa de que, pues el no poder entender por qué, ¿no? O sea, extraño a mi abuela, la quiero ver. Yo también quiero comer con mi abuela todos los domingos, claro, ¿no? Entonces, pues como esa dicotomía en mi familia. Por un lado, esa alegría de los grandes asados donde pues éramos 4 o 5 familias, ¿no? Y por otro lado, esa sensación de mi familia de sangre, ¿dónde está, no? Claro. Y ahorita que estás contando todo esto, me hizo pum en la cabeza, porque pienso en cosas pequeñas y extraordinarias. Sí. O sea, yo no lo había relacionado. Entonces, claro, ahorita me lo estás contando, yo también estoy descubriendo esto y te lo agradezco. Y es muy fuerte, porque pienso y pienso en esta obra y pienso que yo la acabo de ver. Yo sé que es una obra que tiene mucho viaje y que mucha gente siempre me dicen, ¿cómo que no la has visto? Y yo voy a verla y es muy fuerte. Y sí tengo que aceptar y decir que cuando yo la vi, yo lloré mucho, pero me transmitías mucho, porque ahorita siento que también hay algo muy de ti ahí. Sí, es muy, muy autobiográfica esa obra. Y también de Day, porque también Day es hija de un exiliado brasileño. Okay. Entonces, empezamos a encontrar en nuestras historias, con todas sus diferencias, que había muchas similitudes, claro, ¿no? El crecer extrañando a nuestras abuelas, escribiéndonos cartas. Las diferencias,
bueno, para Daniela sí que del idioma, porque pues portugués, español, para mí no del idioma, pero sí de un montón de palabras que significan cosas totalmente opuestas o distintas, Sí, ¿no? De sí, un país sí, a sí, otro. sí. Y sobre todo como un enojo, nos encontrábamos muy cerca de sentir como un enojo de la niñez, de decir, ¿por qué no nos explicaban bien nuestras mamás y papás? ¿Por qué teníamos esas aspectos de nuestra vida que eran distintos al de los niños y niñas a nuestro alrededor, ¿no? Claro, es evidente que para un adulto pues no es tan fácil explicar esas cosas políticas, sociales tan complejas, tan dolorosas. Además, ellos venían como de movimientos subversivos donde casi que tenían un entrenamiento militar de guardar silencio, ¿no? Para proteger. Callar es proteger al otro. Entre menos sepa, en menos peligro puede estar, ¿no? Ellos venían de ese terror. Entonces, claro que pues había algo como de, ok, la vida sigue. Bueno, primero la sensación de esto es temporal, pronto volveremos. Mira, aquí estoy, 47 años después, viviendo en México. Okay. Y yo obviamente no pienso en volver. Para mí Argentina es un lugar que amo, pero yo no pienso que volvería. Claro. Yo pienso me iría a otro lugar nuevo y distinto, ¿no? Mi lugar es México. Sí, o sea, ¿México es tu casa para ti? México es mi casa, sí. Pero me tomó muchos años descubrirlo porque toda mi infancia era, esta no es nuestra casa, este es solo una estación temporal, ¿no? Claro. Entonces, no nos instalemos mucho, no nos acomodemos mucho. Y claro, esto desde la mirada niña es terrible, porque lo que más necesitamos es acomodarnos mucho y es hacer hogar y construir amistades y apegos y afectos en la escuela, y decorar tu cuarto, poner un póster, lo que sea, ¿no? Sí, es como sí, como que no nos acomodemos, ¿no? Entonces, esa batalla silenciosa del exilio que tiene que ver con eso, con hacer o no hogar, pues en el caso de mi familia fueron casi 18 años. Okay. Hasta que nos sentamos como familia. Sobre todo mi hermano y yo dijimos, oiga, nosotros nos quedamos aquí. O sea, basta con esta idea de cada año, ya nos vamos, despedirnos. O sea, ¿hasta tus 18 años seguía eso? Sí, hasta los 18 más o menos. Y todavía a los 18 yo tuve una crisis de me voy a vivir a Argentina. Y me fui, abandoné la carrera, todo porque dije, no, yo soy argentina, me voy a Argentina. Y fui a Argentina y viví como el golpe, ¿no? El cubetazo de agua fría de descubrir, no soy de aquí, no sé nada de aquí, me pierdo en las calles. Mis primos me hablan del programa tal de televisión que yo nunca vi. Y ese también terrible dolor, pero también hermosa reconciliación con mi mexicanidad, de ir a Argentina y descubrir, no soy argentina. Y claro, yo siempre que iba a Argentina era la primita mexicana. Claro. Porque hablaba como mexicana, claro. ¿no? Entonces, en fin, es una mezcolanza, pero bueno, regresando un poco a cosas pequeñas, pues sí, Daniela y yo trabajamos muchísimo con nuestras propias biografías, nuestras experiencias niñas del exilio, entonces sí, construimos a esta Emma, que es un poquito Dai y un poquito Mica. Sí. Qué bonito. Sí, sí. Para terminar esta sección, me encanta porque nos hemos abierto, pero me encanta pero me encantan los lugares hacia donde hemos llegado. Okay. Estoy yo así de... Sí. ¿Momento más feliz de tu niñez? Mis momentos más felices de la niñez eran siempre los viajes a Argentina, porque, claro, lo pienso ahora como adulta, ¿no? Porque la felicidad de mis padres desbordaba, ¿no? Porque además la casa de mis abuelos era una casa grande, lo que en Argentina llamamos casa chorizo, que son esas casas antiguas que como que son un cuarto, otro cuarto, ¿no? Y un patio central. Ok, ajá. Y mis abuelos tenían un taller de costura y no sé, era de esas casas abiertas, viste, como esas familias que son, que vengan mis hijos y mis hijas con sus parejas, con todos sus amigos y todo. Entonces, la casa de mis abuelos era como una casa de fiesta, que siempre había mucha gente. Okay. Y cuando nosotros volvíamos a Argentina, pues más. Entonces, por ejemplo, las Navidades, o sea, mi familia bastante entre que comunista, anarquista, súper atea, nunca, no se celebraba la Navidad, pero cuando íbamos a Argentina sí, era una Navidad súper pagana. Además, en Argentina hace mucho calor, entonces... Exacto. Pero hacíamos Navidad. Entonces, para mí había algo como de normalidad, entre comillas, ¿no? Como de, tengo Navidad, o sea... Pero eran unas fiestas, te juro que eran mesones como
pegaban una mesa, otra mesa. Entonces éramos de pronto 70 personas comiendo, entre toda la familia, más las amigas y amigos de mis abuelos, de mis papás. Claro. Y para mí era, pues, jugar con mis primos y primas, conocer a amigos de mis papás de cuando ellos eran jóvenes, Okay. como conocer ese mundo. Entonces, claro, esos viajes a Argentina de la Eran- infancia eran eso, la felicidad, así con mayúscula. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Y bueno, ya entrando ahora sí quería hacer esto como también para... Qué padre, porque gracias a esto conocimos más cosas de ti. Proyecto Perla. Ujú. ¿Qué es y cómo surge? Proyecto Perla, en realidad, antes de surgir como compañía, surge como un proyecto de gira. O sea, mi mamá muere en el 2010 y al poquito tiempo me contacta Ana Zavala. Pausa nada más. Tu mamá es una conocida teatrera, es una figura importante en el teatro para las niñeces, como dices. No sé pronunciar su apellido. Perla Schumacher. Schumacher. Sí. Ok, muy bien. Sí, Ok, Schumacher. perdón, entonces. Entonces ella muere en el 2010 y entonces a los meses Ana Zavala, actriz, amiga muy querida, originaria de Michoacán, ella me contacta y me dice, oye, se me ocurre esto. O sea, el trabajo de Perla como dramaturga, pues ese perdurará por siempre, pero su trabajo como directora no. Entonces como un poco tomemos los dos unipersonales que tenemos. Yo alternaba con Aide Malas Palabras. Con Aide Boeto. Aide Boeto, ella es la actriz, digamos, titular original de Malas Palabras. Y después de 5 o 6 años, por una situación médica, había una función que no se podía posponer ni reprogramar, que había que entraste hacer. tú. Y entonces, como yo fui asistente de dirección de mi mamá, ella me propuso, ¿te avientas el torito? Y yo, muerta de pánico, dije que sí. Y a partir de eso, bueno, Aide y yo empezamos a alternar funciones de Malas Palabras, ¿no? Entonces, Perla había montado con Ana una adaptación de un texto de Jaime Chavo que se llama Lágrimas de agua dulce, que es una obra que habla sobre la explotación infantil. Y es una obra con muchos, muchos personajes, y mi mamá le hizo una adaptación muy bonita para Ana, para que ella solita hiciera la obra. Entonces es la abuela de la niña que relata también con objetos, también es teatro de objetos, la historia de esta niña que en un mundo donde hay una sequía brutal, ella llora lágrimas de agua dulce, entonces su familia la hace llorar todo el tiempo para tener agua, ¿no? Como una historia así metafórica, muy, muy bonita y muy brutal, ¿no? Entonces Ana me dijo, pidamos apoyos y vámonos a viajar con las 2 obras. Ok, o sea, tú haciendo Malas Palabras y haciéndole las Ella lágrimas. y entonces yo ayudándole a ella con toda la parte técnica de lágrimas y ella a mí con Malas Palabras. Ok. Entonces, organizamos, pedimos un apoyo en Michoacán, ella pide un apoyo en Michoacán siendo michoacana, aquí en la ciudad pedimos un FONCA, me parece, una coinversión, y juntamos apoyos y nos organizamos una gira por Iberoamérica de 3 meses, así donde, o sea, no sabes lo que fue, porque nos íbamos con las 2 obras, maletas, así, y fuimos a Colombia, a Perú, a Chile, a 3 ciudades en Argentina y a 3 ciudades en España. Y a eso le llamamos Proyecto Perla, porque fue como un decir, pues vamos viajando con estas 2 obras que dirigió Perla y pues como difundiendo su trabajo como directora, Okay, ¿no? okay, Eso se llamó Proyecto Perla. A la par que estábamos haciendo esa gira, Daniela y yo, por nuestro lado, no teníamos una compañía como tal, teníamos mucha amistad. Pues ya la conocía. Sí, nosotras nos conocimos y nos enamoramos la una de la otra nos habíamos conocido en el match de impro, Ok. que es como este gran evento donde nos conocimos toda la generación, o sea, por ejemplo, toda la banda de la Impro Lucha. Antes de eso, o sea, pre-Impro Lucha, hacíamos el match de impro. O sea, tú haces impro también. Yo hice impro muchísimos Yo no años. sabía. Ajá, Qué fuerte. sí. Entonces hacíamos el match, que eran equipos como de tipo fútbol, sí, ¿no? sí. Y hacíamos... Esa copa se hizo muchísimos años en el Helénico. Fue Ok. como muy importante, digamos, Ok, ¿no? ok. En el Helénico, después de ahí salieron varios subgrupos de improvisadores, ¿no? Ujú. De ahí salió la Impro Lucha. Yo trabajé mucho tiempo en una compañía que se llamaba Improtop, Ujú. donde estaba
bueno, mucha gente y hacíamos musicales improvisados y ahí me estrené como directora, hice un espectáculo de impro para niñas. Wow. Entonces, bueno, está esa época que es como la prehistoria. Y ahí conociste a Daniela. Ahí conocí a Daniela, Ajá. porque las dos estudiamos en la facultad, pero yo soy más grande que Day. Cuando yo salí, ella no había entrado siquiera. Pero después coincidimos en el carro de comedias de la UNAM. Okay. Y ahí nos hicimos súper amigas. Ya nos conocíamos de la impro, pero en el carro nos súper hermanamos. Y a partir de ahí empezó a pasar una magia, que es que nos hablaban para trabajar juntas. Entonces, trabajamos en obras de Berta Iriart, de Carlos Corona, de Juan Carlos Vives, y como que nos invitaban en dupla. O sea, era muy chistoso porque en era dupla. Como empezamos a hacer como una dupla. Pero que no dependía de nosotras, era un otro director o directora nos invitaba. Y entonces empezamos a hacer mucho teatro para niñas. Entonces, eso nos permitió, desde el mundo de la actuación, como que nos empezábamos a hacer muchas preguntas. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué lo hacemos así? ¿Por qué actuamos así? Ve qué chistoso. Bla, bla. Empezamos a tener mucho diálogo, como de ¿por qué trabajamos así cuando es una obra para niñas? ¿Por qué trabajamos asá cuando es una obra para adultos? Desde el territorio de la actuación. Entonces, hasta que llegó un momento que dijimos, a ver, nosotras tenemos muchas inquietudes, nosotras hagamos algo nosotras. Entonces, otra vez, con la llegada, o sea, con la muerte de mi mamá, llegó a mis manos el libro de Pato, Muerte y Tulipán, el libro ilustrado de Wolf Elbruch. Mi mamá estaba en un grupo de mujeres que estuvo desde los 40, los 50, los 60. Y era un grupo de reflexión, de diálogo de mujeres. Y el día que mi mamá murió, que hicimos, iba a decir un velorio, pero fue como una fiesta extraña, una fiesta de llanto, pero fue una fiesta. Lo que tendría que haber sido el velorio fue una especie de fiesta en su casa. Y estas mujeres llegaron y me regalaron ese libro. El de Pato, Muerte y Tulipán, con una dedicatoria muy bonita. Y me dijeron que como mi mamá estuvo enferma, previa a su muerte, estuvo enferma de cáncer, ella, digamos que trabajó su muerte. O sea, porque ella ya sabía que se iba a morir. O sea, no fue una muerte sorpresiva, ¿no? Ella tenía un cáncer terminal y entonces ella sabía que iba a morir. Y entonces uno de los materiales con los cuales ella trabajó su propia muerte fue Pato, Muerte y Tulipán. Y yo lo supe en ese día ellas te lo dijeron, de su velorio, y me lo dijeron ellas, esas mujeres, regalándome el libro. Entonces, bueno, para mí, pues yo estaba en un momento, te imaginarás, pues de mucho shock y de mucha impresión. Entonces ese libro lo guardé. Y casi un año lo guardé. Hasta que un día dije, voy a leer Pato, ¿no? Leí Pato. Lo cerré, Pato, llorando, obviamente, y dije, esto lo quiero hacer una obra de teatro. Para mí, para despedirme de mi mamá, ¿no? Como sentía, si le ayudo a ella, pues que también me ayude a mí, ¿no? Se lo enseñé a Daniela, también a Daniela la conmocionó muchísimo, y dijimos, este es nuestro primer proyecto. Y entonces, en ese momento, ¿ya había terminado la gira con Ana o no? No había ni empezado. Ah, ok. O sea, como que estamos momentos simultáneos. O sea, empezaron el proyecto de Pato, Muerte y Tulipán y ya después fue cuando dijeron, ¿esta gira la vamos a continuar y hacer compañía? No. La gira fue primero. Sí, la gira fue primero. Ah, okay. Y a la par, Daniela y yo dijimos, ok, vamos a hacer Pato, Muerte y Tulipán. Ah, okay. Invitamos a Aide Boeto a que ella dirigiera y adaptara, y pedimos una beca. Okay. Yo me fui a mi gira de Proyecto Perla con Ana. Okay. Mientras estábamos viajando, nos llegó la noticia de que habíamos ganado una coinversión para hacer Pato. Okay. Teníamos otro nombre de compañía, o sea, no sabía. De hecho, sufríamos porque sentíamos que ningún nombre nos hacía sentido y no sabíamos qué hacer. Y fue Daniela, así como fue Ana, que todo el mundo pensaría, pues yo soy hija de Perla, yo lo propuse, pero de verdad, cuando para la gira Ana lo propuso. Y luego Day me mandó un correo y me dijo, Mica, pues nosotras, hay muchas como banderas que levantaba tu mamá todo el tiempo en relación al teatro para las niñeces. Nosotras queremos investigar desde allí, pensamos lo mismo. ¿Por qué no nos quedamos con ese nombre? Y yo le dije, claro, tiene todo el sentido. Para mí, creo que yo nunca lo habría propuesto, justo porque era mi mamá y como el sentir
no quería que eso hiciera sentir a Daniela como, no sé, ni siquiera se me había ocurrido, pero además como que la pudiera hacer sentir a ella como fuera de esa ecuación. Sí, como si solo te perteneciera a ti. Claro. Entonces, pero como fue ella quien lo propuso, dije, va. Entonces, bueno, ese es un poco el nacimiento. Y Pato, que fue nuestra primera obra, en la cual nosotras fuimos productoras y actrices, pero nosotras no escribimos ni dirigimos, ¿no? O sea, la adaptación del cuento la hizo Aide y ella lo dirigió. Y ella lo dirigió. Y nosotras nos estrenamos como productoras. Tenemos un lema, productoras desastre. Tenemos un jingle y todo. Okay. Porque sentimos que somos malísimas para la vez. ¿Qué dice el jingle? Si no lo quieres cantar, lo puedes decir. O sea, más bien ante cualquier equivocación, olvido, lo que sea, productoras desastre. Hacemos como un bailecito. Pero en realidad como que pienso que pues llevamos todos estos años produciendo nuestros espectáculos, entonces quizá no somos tan desastrosas como pensamos, ¿no? Nos costó como el baile de entender, como que siempre había algo de, ay, esto se me fue, pero seguro a Dai no se le fue. Y a Dai le pasaba lo mismo, ¿no? Ah, esto se me pasó, no, pero seguro Mika se acordó. Y nos costó unos años como eso, organizar esa danza, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo siempre me acuerdo, las que me importan a mí, las que están en mi mundo, y cuáles son las que están en el de Dai, ¿no? Claro. Y al final creo que hemos hecho una buena dupla de producción. Okay. hemos tenido nuestros EFIs, nuestros FONCAS, o sea, al final, pues sí, ¿no? Lo vamos logrando. Pero bueno, Pato fue nuestra primera obra que estrenamos una lectura... De hecho, estrenamos una lectura dramatizada un día antes de que yo me fuera a la gira. Ahora me estoy acordando. Okay. Y ya, me fui a la gira y cuando regresé fue que ya empezamos a ensayar para hacer la puesta en escena. Okay. ¿Cuál es tu idea del teatro para las niñeces? O sea, ¿cuál más bien, cuáles han sido los principios tuyos y de Dai en Proyecto Perla? O sea, ¿cuál es su idea de cómo ven ustedes el teatro, cómo tiene que ser o cómo puede ser el teatro para las niñeces? Pues mira, nos hemos enredado mucho pensando, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué lo hace distinto al teatro para adultos? Hoy pensamos que hay algo en que hay como una esencialidad, digamos, ahí, una esencia, estoy inventando palabras, una esencia en que estás tomando en cuenta a tu persona destinataria desde el momento cero de la creación. Yo percibo que en el teatro para adultos eso no sucede tanto, porque soy yo, es mi obra, es mi mundo, y ya está, ¿no? En el teatro para niñas hay algo de, pues todo el tiempo estás pensando y problematizando tus ideas, necesidades, preguntas, porque estás súper presente en la creación. La persona para la cual es, ¿no? Podrá leer estos signos, los recibirá de una manera adecuada, ¿no? Podremos mantener su atención, su interés, será algo con lo que se conecta, en fin. Entonces, como que está presente todo el tiempo, ¿no? La niña, el niño, le niñe, ¿no? En la creación. Eso por un lado. Por otro, que nos interesaba mucho poder desarmar la verticalidad normal que existe en la relación espectador-espectáculo. Esta siempre es porque el espectador se sienta en una butaca a recibir, claro que el espectador genera un montón de cosas, no le quitaremos esa agencia, digamos, incluso en la obra más tradicional, Cuarta Pared, pero bueno, también está bueno problematizar esa idea porque quién sabe qué tanto, exacto. ¿no? Sí. Tú te sientas allí casi como una televisión y yo te doy, y tú miras, y claro, te ríes, claro que, o te aburres, o lo que sea que te pase, pero mi espectáculo es ¿no? Y ahí te lo aviento, digamos. Entonces, como que decíamos, ¿cómo podemos empezar a intentar ir en contra de esa naturaleza para lograr otra manera de relacionarnos, ¿no? Donde tú estás allí presente, donde lo que te pasa importa, donde tengo que estar como abierta a recibir todas esas señales para ver si esas señales van a modificar algo de esta obra terminada, ¿no? Por un lado. Por otro, generar espectáculos que no les digan a las niñas y a los niños qué sentir o qué hacer frente a una situación. Teatro para las infancias
El teatro para las niñeces lo hace mucho, ¿no? No hay que tirar basura. El bullying es malo. La migración es muy difícil. O sea, solo te da Nuestras ideas, propias ¿verdad? obras lo hacen, ¿no? Claro. Perdón, te interrumpí. No. Sí, justo, o sea, eso, como que se cree que el teatro para las niñas y niños tiene que ser educativo, tienes que enseñarles algo. Claro. O sea, es didáctico. Es didáctico. O sea, viene de ahí y mucho lo hace, pero qué interesante lo que dices. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿por qué? ¿No? Como que a partir de ahí empezamos a pensar, mira qué terrible, cómo nos relacionamos los adultos con las niñas. Nosotros solo decimos lo que sí y lo que no. Está bien, hay una parte de eso que es importante porque es para preservar la vida. No metas el dedo en el enchufe. Claro. No metas la mano a la estufa. No te acerques a la ventana porque te puedes caer, ¿no? No cruces la calle sin mirar. O sea, pero hay algo donde el adulto todo el tiempo está, mira, con el dedito flamígero señalando comportamientos. Y aunque sean en el nombre del bien y de la belleza del mundo, pues casi siempre lo que un niño o niña recibe de un adulto es no hagas esto o es deseable que hagas esto. Y eso se pasa al teatro también. Claro. Entonces, claro que hacemos una obra donde miren qué bonita es la amistad, ¿no? Qué importante es la generosidad, ¿no? Miren qué feo es maltratar a un compañerito de clase, ¿no? Hay que aceptar los cuerpos diferentes, príncipe. Hay que, ¿no? Todas las formas de amor son válidas. Entonces no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que está bueno que lo observemos. Y también cómo se hace, ¿no? O sea, es decir, al final de cuentas, creo que también es necesario mostrar eso, como lo dices, lo de príncipe, o por ejemplo, de cosas pequeñas extraordinarias, también hablar de esos temas que pueden ser complejos, que al final de cuentas sí estás dando una guía, pero es cómo lo presentas, o sea, sí. cómo das esa visión del mundo. Sí. Porque al final de cuentas también hay que cuidar si se está haciendo desde un lugar de poder, porque entonces es el adulto que sabe y el niño que no sabe, y entonces yo te estoy enseñando. O sea, hay cosas ahí. A mí todo esto en los últimos años, yo veo trato de ver, no tanto, pero trato de ver teatro para niñas, niños, y aprendo mucho, pero me cuestiono también cómo lo reciben ellos y cómo los adultos que vamos, porque también hay mucha gente adulta que va a ese teatro, o sea, cómo lo recibe y cómo lo percibe. No sé. Sí. Sí, yo siento que ahí, por ejemplo, para volver a la pregunta, a nosotras nos gusta trabajar pensando en capas de comprensión, ¿no? Y en entender que la experiencia va a ser súper distinta. Claro. En cosas pequeñas y extraordinarias es muy claro que para los adultos es es una obra que hace llorar, es una obra que conmueve mucho. Confirmo. Y que hace llorar. Pero las niñas y niños y niñas no lloran. Uh-huh. Ellas lo viven de otra manera y se conectan con el enojo de Emma, no tanto con el dolor, sí con el enojo, mucho con la diversión del gato, con el museo. Con el museo. Uh-huh. Y para ellas la experiencia es muy, muy distinta, ¿no? Entonces, y para nosotras eso es muy importante porque las niñas no van solas al teatro, van en familia. Y eso va a implicar que haya seguramente algún miembro de la familia que está fuera del rango de edad, por ejemplo, ¿no? Un niño más chiquito que 5 o 6, ¿no? Pero pues esos niños van con su mamá, con su papá, con su abuelita, con alguna tía o tío. O sea, entonces a nosotras sí nos importa mucho eso, que sea una obra que pueda ser disfrutada por distintas edades. Claro. Y hemos comprobado que es posible. Sí. Y entonces por eso también mi bandera de decir, el teatro para niñas al final es un teatro familiar, es un teatro súper inclusivo. Y y ¿qué hemos hecho tan mal? Que ese es el teatro que tiene una etiqueta de subcategoría teatral, cuando quizás la debería tener el teatro para adultos, porque el teatro para adultos excluye a una porción de la sociedad que no puede entrar. Está bien, porque hay temas, hay contenidos, o pensemos que no, porque temas... Bueno, no sé, nos podemos enredar en esa discusión de los temas o quizás las maneras en las que se comparten esos temas, los temas, claro, ¿no? Pero ese es un teatro que excluye el teatro para adultos. Y ese es el teatro que tiene el gran título de teatro a secas, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí esa discusión me parece interesante. Claro que teatro para niñas, la etiqueta nos ayuda a que el público localice las obras que quiere ver, ¿no? Y nos ha ayudado a ganar territorio políticamente y socialmente, sin duda. Pero mi apuesta última es
que el teatro para niñas al final sea el teatro, porque teatro punto, porque es el teatro que podemos ver todas las personas, ¿no? Y que el teatro para adultos tenga su apellido, teatro para adultos. Nunca va a suceder, pero igual lo pongo sobre la mesa. Ok. ¿A qué ideas, prejuicios se han enfrentado al hacer este teatro para niñas y niños? A todos los prejuicios ¿Cuáles posibles. crees que son como los más comunes que la gente tiene hacia este teatro? La primera, pensando, por ejemplo, en las personas que hacemos teatro, tiene que ver con la actuación, ¿no? Entonces, si es para niñas, yo tengo que entrar en un tipo de plasticidad del cuerpo, en un tipo de voz, ¿no? Claro. Desde la dirección, pues es como que tiene que haber magia, luz, color, muchos estímulos, hiperestimulación, música, colores, ¿no? Perritos en escena, siempre decimos, ¿no? Como 100 dálmatas en escena, algo que haga que no sé, como si el teatro les quisiera dar lo que les da la tele, pero como MTV, ¿no? Como algo de ahí te va un estímulo, otro. Creo que en la última oleada de teatro para niñas empieza a buscar la contemplación, otro tipo de espacios y de estímulos que no sean esos, los del mundo, ¿no? Los de la velocidad del mundo, sino que la experiencia del teatro pueda ser otra, ¿no? Fíjate que Daniela y yo hicimos un experimento en una muestra nacional que fuimos con Cosas Pequeñas, 2017 creo que fue, y tuvimos un espacio de reflexión e intercambio que decidimos que no fuera una charla, sino, bueno, creo que participamos en una charla, pero hicimos un taller. Y el taller consistió en tomar una escenita de Cosas Pequeñas, cuando Emma y Gato se conocen. Okay. Y dividimos al grupo en dos. Okay. Y a uno les dimos el mismo texto a todos. Okay. Y a todas les dijimos, ustedes van a hacer obra para adultos, escena para adultos, y ustedes escena para niñas. Les dimos media hora para que hicieran su montaje y los presentaron. Y fue un muestrario, te cuento esta anécdota porque fue un muestrario de todos los prejuicios, ¿no? En el teatro para adultos se hizo mucho trabajo profundo de justificar quién era el gato, por qué el gato habla, esto tiene sentido. Eran actuaciones súper verdaderas, lo digo entre comillas, ¿no? Como actuaciones profundas, complejas, personajes con complejidad y profundidad. En el teatro para niñas todo era plano, todo era en este mundo actoral, acartonado, ¿no? Con estas voces agudas y pitudas. Una niña es una niña, no es una persona con características, con contradicciones. Una niña es una niña. Fin, es lo único que como actriz necesito saber. Entonces, bueno, eso pensaban, ¿no? Esas personas que lo hicieron. Entonces hicimos ese ejercicio para revelar eso, y fue una radiografía hermosa para nosotras y para los participantes, espero, de decir, miren todos los prejuicios que tenemos como hacedores de teatro y hacedoras de teatro en relación a cómo se trabaja para las infancias, para las niñas. Uh-huh. ¿Y qué prejuicios o ideas has encontrado? Hablaste de los hacedores de teatro, pero del público y de los medios. Pues bueno, yo siempre digo que el teatro para niños es la teatra, ¿no? O sea, mi mamá decía, somos el patito feo del teatro, ¿no? Es un teatro que no tendrá nunca un espacio de mucha importancia. No es lo mismo ser un director de teatro que ser una directora de teatro para niñas, ¿sí? Hay dos colores. Entonces, ese prejuicio es político y tiene que ver con todo, con presupuestos, con espacios, con todo. En el público, pues, claro que público adulto, si no tiene relaciones con niñeces en su vida, difícilmente se acercará. Bueno, obviamente hay casos de gente que le interesa. Bueno, a ti te interesa el teatro en todas sus formas y en todas sus expresiones. Y sí, claro, yo tengo amigas y amigos que se acercan al teatro para niñas desde su mirada adulta, ¿no? Pero no es la mayoría. Okay. Y pues en los medios, pues nos pasó hace poco, ¿no? En una rueda de prensa, en una función de prensa de Malas Palabras, que una periodista, desconozco para qué medio trabaja, pues decía, después de ver Malas Palabras, que es una obra que habla sobre la adopción, decía que le había gustado mucho la obra, pero que ella estaba segura que una niña o un niño no podía entenderla, ¿no? Entonces eso, a pensar que sabemos qué es lo que los niños entienden o no entienden, es creo que uno de los prejuicios principales. Y eso ha afectado dramaturgias, direcciones, actuaciones, todo, ¿no? Pensar que los niños no entienden. ¿Cómo que no entienden? Entienden todo. Los niños y niñas caminan este mundo y ven todo. Ven la complejidad del mundo. Ven y viven la violencia. Ven y viven lo hermoso. Ven y viven la naturaleza.
ven y viven la complejidad de una ciudad como esta. Están acribillados de información. Entienden todo. Hay que solo acompañarlos y mirarlos para darse cuenta de que entienden todo, ¿no? Sí, claro. Y lo veo en los personajes, por ejemplo, pienso en el personaje de Malas Palabras y en Emma de Cosas Pequeñas Extraordinarias. O sea, a mí lo que me gusta en cómo retratan a estas niñas es, sobre todo en Emma, la curiosidad y las preguntas. Uh-huh. O sea, yo sí veo últimamente no, pero durante un tiempo sí conviví más con niñas y niños. Y veo esa idea de que hay niñas y niños que hablan mucho y que todo el tiempo se están preguntando cosas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? Y no sé qué. ¿Y sabes? Y esa es explorar el mundo tanto para lo bueno como para lo malo. Como para preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Sabes? Y la forma, yo lo veo en los personajes, tanto en la dirección y en cómo están escritos. Digo, no he leído los textos, pero como intuyo, ¿no? En los diálogos que dicen los personajes. Y me resulta como muy, muy interesante. Tengo una pregunta que antes de empezar a grabar te dije que te iba a hacer, que es una pregunta que no sé si sea polémica o no, pero yo sí es una duda que tengo y que le he preguntado a mucha gente qué piensan acerca de esto y mucha gente no me sabe decir qué. Me dice que es por cuestiones de producción. Lo voy a poner ahí porque y quiero saber tu opinión. Yo durante un tiempo me pregunté por qué las obras para niñas y niños son interpretadas solo por adultos o en su mayoría. Eso no sería hablar también de adultocentrismo. O sea, ¿por qué no vemos obras donde los personajes de niños son interpretados por niños o por niñas? Casi no hay. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Si alguien te lo ha cuestionado y tú qué piensas acerca de esto. O sea, porque a mí solo me surge esa duda, pero nadie me ha sabido, o sea, como que me dicen ciertas cosas, pero yo digo... Sí. Entonces quiero saber cuál es tu opinión. Pues mira, lo primero que pienso es, somos personas que somos profesionales del teatro, ¿no? Que hemos estudiado una carrera, ¿no? Okay. Que estudiamos actuación. Y pues claro que podremos encontrar niñas y niños que se les facilite ese mundo, que jueguen al teatro, que hayan tomado algún taller, pero siento que nunca será lo mismo. En ese sentido, pero entiendo hacia dónde va la pregunta, ¿no? Como si hubiera una especie como de usurpación de la representación. Y de contradicción podría ser, claro. De decir, te estás quejando de esta cosa y tú estás haciendo... Sí. Pero quiero saber cuál es tu... Pero pienso que hay como territorialidades distintas en relación a esto. Por ejemplo, Alas y Raíces hace un festival que lleva muchísimos años sucediendo, que es hermoso, un encuentro más que un festival, que es de teatro para niños hecho por niños. Uh-huh. A mí me ha tocado muchos años colaborar trabajando con las directoras y directores, ¿no? Y siento que ahí hay un tipo de encuentro justo, de experiencia, que para las niñas es alucinante, que tiene que ver con eso, con estar en escena, con mirarse en escena y con ser espectadores de sus obras de teatro. Pero siento que también, como volviendo a tu pregunta, en ese territorio mixto, que a lo mejor sí podremos alcanzar en algún momento, pues entran muchas complicaciones también éticas que tienen que ver con someter a los niños y a las niñas a procesos de ensayo y de trabajo que no terminen siendo del todo placentera. Por ejemplo, en Bola de Carne nosotros hicimos una obra donde actuaba una niña. No era una obra para niñas, era una obra para todo público, pero una obra extraña, de estas que hacemos en Bola de Carne, que es muy extraña. Y trabajamos con una niña. Y lo que hacíamos era, nosotros teníamos ensayos de 5 o 6 horas, porque somos muy clavados, y ensayamos de lunes a domingo. Y pues la niña iba 3 días a la semana, 1 hora y media. Okay. Y de esa hora y media hora era de juego, plática, convivencia y alegría, un ratito de trabajo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor cuando alguien te dice es cuestiones de producción, para mí en realidad pasa por lo ético. Vas a someter a una niña o un niño a 6 horas de ensayo diario por semana o a funciones, a un pago, entonces ya cómo funciona, ¿no? Claro. Y por otro lado, porque siento que el teatro sí que permite cosas que a lo mejor el cine no, ¿no? En el cine tú, pues si tienes un personaje niño, tiene que ser un niño, no hay de otra. Claro. No te vas a poner a mí, que tengo 47 años, a ser una niña de 8 años y medio, como es el caso de Cosas Pequeñas, ¿no? Pero siento que el teatro permite ese juego y
Y eso también para mí es ético y político. O sea, en cosas pequeñas el decir, hola, miren, soy una señora de 47. Nunca me he sentido señora, pero el mundo dice que soy una señora porque tengo 47. Tengo 47, me voy a poner este abrigo rojo y voy a jugar a que tengo 8. Igual que Sergio dice, soy un gato. Y no tenemos que poner a un gato, ¿no? Claro, o sea, claro. Llevándolo al hay extremo, una cuestión de ¿no? teatralidad, sí. Y miren cómo ahora vamos a poner un papel que le jalas así un papelito y entonces es el mar. O ahora vamos a poner leche con jabón y tinta y es el mar. Al final, lo que esa obra está diciendo es, estamos jugando, igual que ustedes juegan, al barco pirata con una sábana y un palo. Claro. ¿No? Entonces, siento que es una complejidad. No siento que no esté. Y la otra que sí quiero decir, porque alguna vez lo he visto en teatro comercial, cuando niñas y niños trabajan en obras haciendo niñas y niños, a veces lo que se ve son unas actuaciones terribles, porque esos niños no están siendo plenos jugando, sino que están representando a un niño genérico, otra vez. Sí, es otro tema. Es la idea del director o la directora, Exacto. del adulto, de cómo tiene que ser el niño. Exacto. Y entonces yo te digo cómo lo tienes que hacer. Y entonces ya ves a los niños no jugando, no siendo niños, sino realmente. siendo, hola, haciendo unas formas que dices, ¿por qué ese niño está siendo tan artificial? Cuando seguro ese niño sale de escena y habla normal y es un niño pleno y feliz normal, y en la escena hace una actuación súper acartonada representando a un niño, ¿no? Entonces, tampoco creo que esa sea la solución. A lo mejor todavía no la encontramos. No, pero es interesante. O sea, créeme que de lo que he escuchado es la respuesta más completa, porque estás yéndote a muchos lugares y muchos factores. Porque sí creo que es algo que tiene que ver con muchos factores. Y ahorita me lo dices y yo sí digo, claro, o sea, tiene como muchos matices. Yo sí creo, o sea, pienso ahorita mientras hablabas, porque una de las quejas que yo he escuchado de esto de, ay, los adultos siempre hacen a los niños, es lo que decías, ¿cómo? ¿No? O sea, esos ¿Cómo? prejuicios de cómo estás haciendo esa representación. Sí. Y creo que también que es bueno, como decías, lo de Alas y Raíces, que haya otros espacios donde sí fomenten que los niños hagan teatro, ¿no? Claro. O sea, pero también tienen que ser, como dices, espacios regulados de otra manera, porque Exacto. entonces nos meteríamos en otro tema muy fuerte que tiene que ver con las niñas y los niños actores. Sí. Y con otras cosas que tienen que ver en cómo se regula eso, sobre todo en el cine y la televisión. La explotación. Con cómo es la explotación. O sea, es un tema que muy, muy profundo y complejo. Y no sé, o sea, quisiera ir cerrando esto. No sé si quieras decir algo Solo más. agregaría también el tema de la manipulación, o sea, del mundo de la dirección que tiene que ver con la manipulación, que es así, o sea, manipulación como cuando tú manipulas el barro, o sea, Ok. no manipulación de, te Sí, manipulo para la lograr. plastilina también. Sí, Ajá. exacto. Pero ¿cómo llevarías a una niña de 8 años, por ejemplo, en el proceso emocional que tiene Emma? O a una niña de 8 años también para vivir lo que vive Katsup, que ese pleito que tiene con su mamá, Claro. lo que le grita, lo que le pasa. Imagínate qué tipo de trabajo tendríamos que hacer, o sea, para llevar a una niña a ese proceso emocional, a esa oscuridad. No digo que no se pueda, los juegos teatrales nos permiten un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es una complejidad. Yo lo platicaba con Dai porque han invitado a Nina a actuar a cosas y Dai tiene que filtrar a veces pensando en dónde va a ser una experiencia divertida y significativa para Nina y dónde va Nina a y ser su hija o dónde va a ser algo donde va a tener que ir a no sé cuántas funciones, ensayos, pero su vida, Claro. la disrupción de esa vida, ¿no? Entonces es complejo. Yo creo que ahí sí planteas un tema que es complejísimo. No, yo sé, pero quería meterme ahí. Ajá. O sea, sé que a lo mejor no vamos a resolver nada y no era mi intención, pero es un tema que lo he escuchado y que yo pregunto y que no, como que hay una cierta resistencia y como que solo te dicen, ay, pues, no, o sea, no, Sí. no ha habido y me parece importante, o por lo menos Seguro. a mí me resulta importante. Entonces yo quería, te lo juro que era la pregunta que yo dije, le tengo que preguntar esto. Sí, yo lo veo ahora con mis estudiantes de primer año de actuación. Algunos tienen 17, 18 años. Ok. Y cuando sienten mucho en un ejercicio, se asustan. Okay. Sentí mucho y no saben, a veces justo parte de la preparación del primer año es enseñarles a protegerse y a conocer ese territorio actoral donde sienten mucho, pero imagínate cómo trabajas eso con una niña Claro. de 5 o 6 años, ¿no? Sí, es complejo. Sí, es complejo. Vamos a hacer para ir cerrando Proyecto Perla, quiero hacer una pequeña dinámica. Te voy a pedir que podamos ser breves. Y porque quiero proponer una especie de viaje. En la residencia
aquí en el departamento de diseño, Said Galván, un saludo, que por cierto, Said vino a este podcast. Te queremos, lo Said. Sí. Entonces, cuando ustedes vayan a las funciones, bueno, a las niñas y a los niños se les está dando un programa de mano donde hay una especie de mapa que presenta como una isla y vienen diferentes territorios, es un territorio, ¿no? Y entonces las obras vienen como representadas, viene la Bahía de los Recuerdos, que es de Malas Palabras, el Valle de los Brincos y el Paso del Tiempo, que es Catsup, el Estanque de las Amistades Inesperadas, que es Pato, Muerte y Tulipán, y la Playa de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias, pues que es Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Yo de esta no he visto Pato, Muerte y Tulipán, pero voy a ir, por supuesto, a verla. Entonces te quiero proponer un pequeño viaje, donde es como si fuéramos por cada uno de estos territorios, y tú me vas a decir dos cosas. Uno, como en un viaje, o sea, ¿qué es lo que más te... como en en ese territorio, como qué pensamientos o recuerdos te llegan? Así, brevemente, o sea, lo más corto posible. Y como en cada viaje... Disculpa que te esté acotando. No, pero, está bien, yo me paso. No, y la verdad, yo estoy encantado, pero es así como del tiempo. Y el tiempo más porque tú tienes que ir a función. Entonces, entonces es eso, como qué imágenes, qué pensamientos te vienen como en cada territorio. Y la segunda es como en todo viaje, nos llevamos un recuerdo. ¿Qué recuerdo te llevas de cada obra? ¿Va? Okay. Entonces, imagina que nos subimos de mi isla, donde yo te invité, nos subimos a una lanchita y nos vamos en este barquito. Se está escuchando el mar, no sé, siento que está nublado. Entonces vamos avanzando y nos acercamos a la Bahía de los Recuerdos de Malas Palabras. ¿Qué pensamientos se te vienen a la mente? Mamá es el primero. El juego con las palabras. La amistad también. Okay. Sobre todo mamá. Ok. De Malas Palabras, si te tuvieras que llevarte algo, un recuerdo, ¿qué recuerdo sería? Objeto, creo que me llevaría los muñequitos de papel. Sí. Y las canciones. Las canciones son muy bonitas. Que son poemas de Antonio Machado. Ok. Sí. Ok. Nos subimos otra vez, nos alejamos de esa bahía de los recuerdos y nos acercamos a el Valle de los Brincos y el Paso del Tiempo, que es Catsup. Una historia que cuenta la visión del confinamiento, de la pandemia, esos primeros días, desde el punto de vista de una niña, que es Catsup. Luego descubrirán su nombre. Bueno, ya no, porque ya no está. Pero si luego regresa, descubrirán Catsup. ¿Cuál es su nombre real? ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza? Creo que el primero justo es ese paso del tiempo que es tan extraño y chicloso, ¿no? Y que a veces pasa muy rápido y a veces pasa muy, muy lento. Pienso en una ventana, en mirar a través de una ventana, en la repetición de la rutina, en las dinámicas familiares en una casa. Pienso en eso. ¿Qué recuerdo te llevas? De Catsup diré muy brevemente que esa puesta en escena es creo que de las que más me ha enseñado de cuidado de un equipo de trabajo, porque la montamos en medio de la pandemia. Y entonces fue una obra en la que nos preguntábamos cada día si queríamos ensayar. Okay. Entonces, ¿quieres salir de tu casa? ¿Quieres encontrarte con alguien? ¿Te sientes segura? ¿Estás contenta? ¿Estás triste? ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces fue un proceso que hicimos así, con mucho amor, con pan dulce, con café, con abrazos, llanto. O sea, claro, sí fue como un espacio de contención en la pandemia y fue como la obra que me enseñó, no hay que trabajar, no hay que ensayar. ¿Queremos ensayar? Ensayamos. Queremos vernos para abrazarnos y para dolernos porque esta pandemia nos está matando de angustia. Nos vemos para llorar y abrazarnos. Entonces, creo que ese es el recuerdo más importante para mí de Catsup. Ok. Dejamos Catsup, nos subimos otra vez y nos acercamos al Estanque de las Amistades Inesperadas. Y aquí sí me gustaría, yo no la he visto, sé que está basada en el cuento, entonces que brevemente me cuentes de qué va, y luego ya me cuentes qué pensamientos tienes. Pato, Muerte y Tulipán, pues la obra nos cuenta la historia de Pato, un pato que nada feliz en su estanque,
y que un día empieza a escuchar como sonidos raros, algo que se mueve a su alrededor, hasta que descubre que alguien le ha estado como siguiendo, espiando, acompañando, ¿no? Y descubre que es la muerte. Entonces Pato se asusta muchísimo, le dice, ¿por qué estás aquí? Y la muerte le dice, no te preocupes, he estado junto a ti desde el día que naciste, solo por si acaso. Esta obra solo es la historia de la amistad entre Pato y la muerte. Y pues si me tengo que decir qué es lo que me es muy significativo de este territorio, creo que es como una especie de abrazo en relación a este tema que es tan doloroso y del cual no tenemos respuestas, ¿no? Pato no es una obra que dé muchas respuestas porque la muerte misma no sabe muchas cosas, pero sí que es un abrazo, y siento que Pato es una obra para, justo como para dolernos en colectivo, con también risa, humor y todo, de verdad lo prometo, no solo es para llorar. Es que yo siento que me voy a morir, o sea, voy a morir en llanto cuando vaya a ver Pato Muerto y Tulipán, que para cuando salga este episodio ya lo voy a haber visto. Sí. Qué fuerte. Pero sí, Okay. de verdad prometo que también es divertida y es bonita, no solo es triste. No, está bien. No, pues, ¿qué recuerdo te llevas de Pato Muerto y Tulipán? Creo que me llevo como el aprendizaje de la muerte es nuestra amiga desde que nacemos, eso. Ok. Nos subimos y vamos a nuestra última parada. Llegamos a esa playa de las cosas pequeñas y extraordinarias. Y más que pensamientos, yo te quiero hacer otra pregunta que cuando la vi dije, esto se lo voy a hacer. ¿Qué cosas, si tú pudieras hacer un museo de las cosas pequeñas y extraordinarias del teatro en tu vida, qué cosas habría en ese museo? Uy, no me puedes hacer esta pregunta y pretender que la conteste rápido. Si quieres, o sea, por eso le hice al último, dije, si te quieres... No sé, sí pienso que cada obra tiene su talismán, ¿no? A veces son objetos que están en la escena, pero a veces no, a veces son objetos que te han acompañado en ese momento de montaje y que se vuelven, pienso que es como el dedito, el logrito de Susan Le Beau, ¿no? Que el dedito que él guarda en el bolsillo, ¿no? Entonces lo que diría es que serían objetos, algunos de la escena y otros no, ¿no? Objetos secretos. ¿Y qué pensamientos, cuando salga este podcast, todo este episodio, apenas van a suceder las 4 funciones de cosas pequeñas y extraordinarias? Ahí la quiero cambiar un poco, es ¿qué puede esperar el público a ir a ver esta obra? La gente que no la ha visto, porque hay gente que la ha visto varias veces, pero la gente que no la ha podido ver. Pues en esta obra acompañaremos a Emma en su viaje literal, ¿no? En la migración forzada de su familia y en cómo ella poco a poco se va a adaptar a su nuevo país, ¿no? Básicamente es eso, es intentar comprender que las personas desde que habitamos la tierra la caminamos, ¿no? Y nuestro lugar pues es donde está nuestro corazón, ¿no? La idea de país, la idea de patria, estas ideas tan duras, ¿no? De las fronteras, quizás podemos repensarlas de otra manera, ¿no? Y acompañar a las personas que no han elegido moverse y han tenido que moverse. ¿Qué recuerdo te llevas de cosas pequeñas y extraordinarias? Pues creo que la idea que más me resuena de cosas pequeñas y extraordinarias es que al final la vida siempre se revela, ¿no? La vida siempre encuentra la forma de ser, ¿no? La belleza al final termina encontrándose y sucediendo en los lugares más inesperados, ¿no? En los lugares más oscuros también. Muy bien, muchas gracias. Terminamos este viajecito por la isla de Proyecto Perla. Recuerden que para estos momentos quedarán 2 funciones de Pato Muerto y Tulipán en el Teatro El Galeón a la 1 y estarán 2 funciones hasta el 21 de mayo. Así es. Habrá 2 fines de semana de cosas pequeñas y extraordinarias para que también la puedan ir a ver. Y un conversatorio el 19 de mayo, es nuestro segundo conversatorio y vamos a hablar sobre el adultocentrismo en el teatro para niñas. Muy bien, qué bueno que lo recuerdes para también la gente que quiera ir a este conversatorio el 19. Y bueno, ahora ya para ir cerrando, para terminar, te quiero hacer unas preguntas acerca del teatro, ¿va? Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
Ay, la primera obra que recuerdo haber visto es una obra de Fred Roldán en la extinta Carpa Geodésica en Insurgentes, ahí por San Ángel. Y me parece que era el flautista de Hamelin. Ok. Bien. Sí, creo que sí. Una obra que recuerdas que no te gustó o que te quedaste dormida o que no fue una experiencia muy agradable. Ay, qué complicado. Quiero hablar mal de mis amigues. Ok. Pasa eso. Si no quieres decirlo, no pasa nada, ¿eh? Pero podría hablar de un tipo de teatro más que de una obra en específico, me parece ¿no? bien. Como que hay un tipo de teatro, justo lo que decía al principio, como el tipo de teatro que cierra la conversación, o el teatro que nos invita a decir qué barbaridad, ¿no? Sobre un tema, como dice Susanita de Mafalda, digamos nuestro qué barbaridad y sigamos con nuestra vida, ¿no? Este tipo de teatro, que es como para lavar nuestra conciencia de artistas de izquierda preocupado por el mundo y que podemos seguir adelante con nuestra vida, ese teatro a veces me desengancha un poco, ¿no? Ok. Sí. Bien. Me encantó la respuesta, cómo le diste la vuelta, pero cómo... No, pero sí dijiste algo que me parece importante. Okay. Obra de teatro que más veces has visto, que no sea una de las tuyas, o que sea alguna obra favorita. Cartas al artista adolescente de Joyce, la adaptación de Luis Mario Moncada y dirección de Martina Acosta. Es una obra que me cambió la vida. Okay. Y es una obra que creo que vi como 15 veces con este actor, que no puedo creer que ahora se me va a olvidar su nombre, que es el de junio del 93 después. Alejandro... Ay, ahora no me acuerdo el apellido. Sí. Bueno, él era una cosa impresionante y esa obra la vi un montón de veces y de esas obras que ves cuando estás estudiando teatro y que dices, yo quiero, cuando sea grande, yo quiero poder hacer esto. Sí, y me impactaba, ese actor me impactaba, lo veía, lo observaba, ¿no? Él y Gustavo Muñoz, que ya murió, también los dos murieron. Son actores que también me cambiaron la vida, ¿no? Y que vi todo lo que pude, los vi todo lo que pude. ¿Tú dónde estudias? ¿Tu formación es de actuación? ¿O dónde estudiaste? Mi formación es de dirección en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la UNAM. Okay. Yo estudié actuación en la ENAT, pero me corrieron. Okay. Al grito de tú nunca serás actriz. Y entonces me fui a la facultad y allí estudié dirección. Ok. Te lo pregunto porque tiene que ver con la siguiente pregunta, que es algo que sientes que sí has aprendido en la escuela. En la escuela aprendí muchísimo y ahora que estoy haciendo mi tesis, por fin, he reflexionado mucho sobre eso. Creo que el colegio lo que me dio es como una diversidad de herramientas para hacer teatro. No sé si me hizo una gran directora o una gran actriz, pero me dio muchísimas herramientas para hacer teatro con todo lo que eso implica, ¿no? Conceptualizar, gestar, ¿no? Levantar el proyecto, producirlo, dirigirlo, actuarlo. O sea, como siento que eso me lo regaló el colegio, como atacar la creación desde muchísimos frentes, y eso lo agradezco profundamente. Okay. Un sueño cumplido. Creo que el sueño cumplido para mí es tener mis 2 compañías, y poder hacer lo que quiero con esas personas en esos espacios. Eso es para mí un sueño cumplido. Un miedo de esta profesión. Me da miedo envejecer como creadora y creo que diría que eso para mí se reflejaría en dejar de hacerme preguntas. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Todo. Siento que necesitamos replantearnos un montón de cosas. ¿Para qué hacemos teatro? ¿Desde dónde? Siento que esta cosa de hacer obras, yo siento que es bastante inútil. Me incluyo en ese mundo. Como, ahora vamos a hacer una obra, ahora otra. ¿Para qué? ¿Desde dónde? Sin cuestionarlo, o sea, solamente como si fuera una maquila, ¿no? Como una maquila de obras y ahora tengo que hacer una padre y otra una obra más padre. Y siento que estamos ante un momento muy peligroso porque Efiteatro está generando un modelo de producción y un tipo de obras de teatro que se hacen que está permitiendo pocas preguntas, poca investigación. Tienes que tener claro qué obra vas a hacer desde la carpeta porque si no, no te ganas el apoyo. Como hemos perdido casi todas las subvenciones estatales, estamos en un aprieto importante, pero siento que el problema es más profundo, es artístico. Obviamente lo presupuestal es complejo, pero que si no nos hacemos preguntas sobre qué teatralidades soñamos y solo pensamos que tenemos que hacer un teatro bien hecho, estamos fritos y fritas y fritas. Ok.
Ok, 2 preguntas para terminar. La primera es, imaginas hablando del teatro, estamos en esta isla y ubicas estas botellas donde metes un mensaje y lo avientas al mar. Imagina que tienes que meter un mensaje y que el teatro o la gente que hace teatro lo va a ver dentro de 50 años. ¿Qué le dirías a esas personas o qué le dirías al teatro del futuro, de esos 50 años? Perdón. Te diría perdón. No sé, creo que la primera pregunta, la única que quiero hacer ahora es ¿para qué? Porque siento que nuestros para qué están súper difuminados. Ajá. Ok, muy bien. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo referente al teatro, referente a la vida, a lo que tú quieras. Pues creo que siempre he tenido mucha curiosidad de preguntarte como de dónde viene esta necesidad tuya de mirar el teatro, de entender, de relacionarte con las personas que hacemos teatro y siento que muy rápido has como encontrado un lugar, o sea, eres parte de la comunidad, eres parte del teatro, pero ¿de dónde viene esa necesidad tuya? Siento que no es deseo, es necesidad. Sí, no, esto me encantó como desde que dijiste la palabra necesidad la primera vez dije, sí, lo sabe, lo viste. Yo creo que viene de que también me hago preguntas todo el tiempo. Y de que yo veo algo y tengo dudas y tengo preguntas y de que no me quedo... Hay obras en las que sí me quedo solo como... Pero son obras que dices, como que cierran y ya. Pero viene una necesidad, primero de que yo no me puedo quedar quieto, de que yo soy una persona que necesita estar haciendo cosas. Y creo que esta necesidad viene de entender, pero también de compartir. O sea, es decir, yo necesito compartir estas dudas, estas cosas que tengo, porque siento que otra persona, o que otro espectador o otra espectadora la puede entender. O sea, yo hago esto para las y los espectadores. O sea, en definitiva también termino hablando con los creadores, porque también hay muchos creadores que son espectadores y son espectadoras. Pero creo que esta necesidad viene de generar ese contacto y que sea un contacto más profundo. Y primero, la necesidad de saciar mi curiosidad. O sea, la necesidad primaria de que yo quiero preguntarle a Mika lo que te pregunté, ¿no? O sea, de que yo quiero preguntarle a fulana, a Patty, tal cosa. O sea, sí, viene de crear un contacto también con el creador y con el espectador. Son 2 tipos diferentes de contacto, pero sí, viene de ese lugar y de esa curiosidad y de esa honestidad. O sea, a mí me apasiona hacer esto y a veces me desespera y como dices tú, o sea, me encantó cuando tú dijiste al principio, o sea, es como triste y feliz a la vez y a mí esto me provoca felicidad, me provoca más que tristeza, ansiedad, pero me encanta hacerlo y agradezco tu pregunta. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, hemos terminado. Muchas gracias por haber estado aquí, Mika. Gracias, muchas gracias por invitarme. Vengo pronto. Sí, regresa. Regreso. Por cierto, antes de terminar, regresa a ECO pronto, ¿verdad? Sí, pero bueno, estamos todavía ajustando fechas, entonces no queremos todavía decir porque acaba el movimiento, pero sí, estaremos pronto en el Teatro Orientación. Muy bien. Muchas gracias a Mika por esto. Fue una entrevista muy reveladora. Fue conocerlo un poco más porque como se dieron cuenta, había muchas cosas que yo no sabía. Y incluso esta parte de las palabras, o sea, de descubrir lo de infancia o lo de alumnos. O sea, son cosas sencillas pero importantes y se me hizo muy, muy interesante. Fue una gran charla. De hecho, yo sentí que al final ya estábamos corriendo un poco y me quedé con ganas de preguntar más cosas. O sea, me quedé con ganas de que hubiera una segunda parte. De hecho, yo creo que necesitamos una segunda parte de esta conversación. Y bueno, esperemos que ocurra este año, porque Mika trae otros proyectos, entonces igual y sucederá, ojalá. Y a mí me encantaría poder volver a platicar con Mika de otros temas también, y también de estos temas, de seguir preguntándonos cosas. Y bueno, espero hayan disfrutado esta entrevista con Micaela Gramajo. Y antes de terminar, recuerden que me pueden seguir en @RescenaTeatro en Instagram y en Twitter, y en @Rescena_teatro en TikTok. En mensaje privado por Instagram o Twitter me pueden poner qué les ha parecido el podcast, qué les ha parecido esta isla durante los 10 episodios que ya llevamos contando cuál ha sido su episodio favorito y cuál ha sido su menos favorito, también se vale. ¿Qué invitados o invitadas se les ocurren que pueden venir al podcast que les gustaría ver por acá? También me lo pueden poner ahí por mensaje privado. Y ahora sí, es momento de dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye.
Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.